Estados Unidos y el grupo talibán firmaron este esperado acuerdo de paz. Soleimani, Hassan Soleimani, we're all Soleimani. Millones de personas aisladas, ciudades incomunicadas, una crisis nacional en la que cada uno aporta su granito de arena. Muy buenas tardes de nuevo en Europa, buenos días en las tierras del Abya Yala, o sea, América. De nuevo, bienvenidos a la amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, España. Invitándoles a ver y continuar escuchando a nuestros selectos grupos de invitados e invitadas en nuestra programación que hemos denominado La Invasión Abya Yala con motivo de un nuevo 12 de octubre. Con la realización de diversa comunicación y el apoyo técnico de Amaya en Bilbao. Iniciamos esta segunda parte de la programación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Víctor Torres en Bilbao. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, un gusto seguir viéndote, Eliezer. Gracias. Doctor Wilder Guerra Curbelo en Barranquilla, Colombia, en Sudamérica. Muy buenos días. Parece que hay problemas en la conexión con el doctor Wilder Guerra Curbelo. Bueno, parece que ahora sí tenemos al doctor Wilder Guerra Curbelo en Colombia, en Barranquilla. Muy buenos días, doctor Wilder Guerra. Muy buenos días, Eliezer. Muy buenos días, Víctor, Amaya y todos los presentes en este conversatorio. Muy agradecido por la invitación que me han hecho. De verdad que para nosotros es un placer tener a un hermano guayú, el doctor Wilder Guerra Curbelo, del pueblo originario guayú al norte de Sudamérica, en la península de La Guajira, doctor en antropología de la Universidad de los Andes, exdirector del Observatorio del Caribe Colombiano, Premio Nacional de Cultura en el área de antropología, miembro de la Misión Internacional de Sabios 2019 y de la Comisión de Honor del Bicentenario 2010. Se desempeña actualmente como asesor de la Red Cultural del Banco de la República. Hoy con él vamos a dialogar sobre lo que es el encuentro con la otra humanidad, la otra mitad de la humanidad. Doctor Wilder Guerra, antes de comenzar con el tema para ilustración geográfica de muchas personas que nos ven en el mundo, en África, en Australia, en Sudamérica, en Europa, de manera rápida y sucinta, ¿cuál es el territorio del pueblo guayú? ¿Dónde está y cuál es el origen de este pueblo ancestral? Y habitaba el territorio cuando llegaron los arijunas, es decir, el hombre blanco, como se le denomina a los occidentales o los no guayú. Bienvenido. Sí, el territorio guayú se encuentra en el extremo norte de Sudamérica, en la parte más septentrional de Sudamérica y sobre el Gran Caribe, que es el área geográfica al cual estamos vinculados. Por supuesto, los guayús entran en un contacto temprano y son el pueblo indígena que en el territorio de la actual Colombia tiene el primer contacto con la población europea a finales del siglo XV, 1499, en el Cabo de la Vela mismo, y fue en el territorio guajiro en donde la corona española constituyó la primera entidad político-administrativa del continente americano, no de la parte insular, Cuba, Santo Domingo, que es más antigua, donde fue el primer contacto, pero entre Alaska y la Patagonia, la primera entidad
político-administrativa se llamó la Gobernación de Coquibacoa, creada el 10 de junio de 1501. Bueno, con esa introducción empezamos el tema. Ahora sí, doctor Wilder, ¿cuál es para usted ese encuentro con la otra mitad de la humanidad? Bueno, en Hispanoamérica ha habido un inmenso debate, yo diría que en toda América, puesto que lo que hemos visto últimamente en Estados Unidos, derrumbamiento de estatuas de Cristóbal Colón y en otras áreas también de Europa. Pero Hispanoamérica ha estado entre dos extremos. La hispanofilia acrítica, que prevaleció durante casi 200 años, una república. Las nuevas repúblicas contaban el tiempo a partir del contacto entre los europeos y los españoles, como que si no hubiese un tiempo anterior, miles de años de historia de pueblos como incas, aztecas, mayas y muchas otras sociedades americanas. Esa hispanofilia acrítica exaltaba la lengua, la raza hispánica, la religión católica, las estatuas de los conquistadores y fundadores. Y también hay otro extremo que encabeza o representa muy bien el presidente de México, López Obrador, que hace poco tiempo pidió al rey de España que pidiese perdón, ofreciese a los pueblos originarios de México por la conquista que dicho país empezó en 1521. Quienes apoyan esta actitud de López Obrador recuerdan fundamentalmente el exterminio de la población indígena de las Antillas, la destrucción de las altas sociedades indígenas de Cusco, de Tenochtitlán y la imposición del cristianismo. Entonces, estamos entre esa indignación permanente y la hispanofilia crítica. Lo curioso de la indignación permanente es que la dirigimos, no la tomamos en el tiempo en que ocurren los hechos, sino que la dirigimos a los españoles actuales y a los gobernantes actuales de España. Como muy bien decía alguna vez Felipe González, a una joven argentina le decía: fueron tus abuelos los que se trasladaron desde aquí, desde España hasta América. Los míos se quedaron en Europa. Entonces, el mestizo latinoamericano, en general el criollo latinoamericano, y de eso hablaré después, siempre es la víctima y se posiciona en ese sentido, bien en relación con lo indígena, bien en relación con lo europeo. Y hay una ambigüedad que lo podemos notar en nuestra literatura, en nuestras grandes figuras. García Márquez se mueve en esa ambigüedad, siendo un hombre de antepasados españoles, pero de antepasados guayú también. A veces se sale de un lado y se pasa al otro, y tiene libros en los cuales dice que cuando había extraños se hablaba en guayú naiqui con su abuela frente al español, al hombre blanco, es decir, al enemigo. Pero otro lado se siente muy orgulloso de esa inmensa tradición hispánica de la lengua, de sus antepasados asturianos, y entonces va a reconocer todo eso. Quizás uno de los grandes es Borges, que también tiene unos poemas hermosos sobre España, y en el cual dice algo maravilloso, porque no reconoce el choque con España, pero de alguna manera también reconoce un cierto legado. Y dice Borges en ese poema España: España de la otra guitarra, la desgarrada, no la humilde, la nuestra. España de los patios, España de la piedra piadosa de catedrales y santuarios. España de la hombría de bien y de la caudalosa amistad. España del inútil coraje, podemos profesar otros amores, podremos olvidarte como olvidamos nuestro propio pasado, porque inesperadamente estás en nosotros, en los íntimos hábitos de la sangre. España, madre de ríos y de espadas y de multiplicadas generaciones, incesante y fatal. Eso es una muestra de esa ambigüedad del hispanoamericano frente a esto. Yo, entre esas dos, la hispanofilia crítica y la indignación permanente, prefiero la reflexión de lo que fue el proceso violento de la conquista, muy costoso en vidas, muy costoso sobre todo para los habitantes del Caribe. Y lo que quiero resaltar es que el arribo de Colón en 1492 le proveyó a la naciente Europa de un espacio material y simbólico que era necesario para establecer la imagen del otro salvaje. Fue aquí en el Caribe en donde encontraron ese otro,
pero las primeras etnografías que tenemos de ese otro que hicieron los sacerdotes, los cronistas, los viajeros, funcionarios y navegantes, vienen del Caribe desde el siglo XVI. También fue en el Caribe, en donde se inició una sistemática destrucción de ese otro, representado por diversos grupos caribes y arawak, que fueron objeto de un completo genocidio. Sin embargo, en ese mismo Caribe, muchos pueblos reaccionaron frente a eso y también encontraron otras formas de ser, y voy a hablar de los pueblos indígenas marítimos. Voy a mencionar 3 pueblos: los Wayuu de Colombia y Venezuela, los Tule de Panamá y Colombia, los Misquitos de Nicaragua. Estos pueblos indígenas marítimos recorrieron el Caribe y cruzaron imperios, entablaron relaciones con los ingleses, con los franceses y con los holandeses, que habitaban en una zona aparentemente dominada por España, sobre la cual no había una soberanía real sino nominal, y concibieron mapas mentales mucho más grandes, cruzaron todo ese mundo. Algunos pueblos encontraron en ese encuentro una oportunidad. Los Wayuu se volvieron pastores, por ejemplo, y comerciantes de perla, adquirieron ganado y armas de fuego. En fin, son múltiples las realidades de la conquista que se da de acuerdo a las condiciones geográficas y a las trayectorias históricas de cada pueblo originario. Profesor, con toda esa cuestión de conocimiento que tiene usted, excelente además, y verdad que da para más debates y interesante todo lo que está exponiendo. ¿Cómo la academia ha construido o deconstruido esa hispánica crítica o no crítica, y sobre todo en los pueblos latinoamericanos, en nuestros pueblos, en Colombia, en Chile, en Perú? ¿Cómo ha evidenciado o incluso ha ayudado quizás a esa negación o a una construcción diferente a lo que realmente usted está mencionando, ¿no? Sí, ha sido muy importante el debate y uno puede encontrar obras como la de Tzvetan Todorov, uno puede encontrar obras como la de Edmund O'Gorman sobre la invención de América, y uno puede encontrar que realmente se ha alimentado. Lo que ha pasado es que de alguna manera no tenemos la versión indígena de ese encuentro violento. Lo que tenemos son fuentes documentales escritas desde el lado europeo, testimonios como el manuscrito Drake, de Francis Drake, de finales del siglo XVI, todas las crónicas de los cronistas españoles, Fernández de Oviedo, que hacían toda una apología de la expansión de los reyes cristianos, algunas miradas cínicas maravillosas, como la del viajero italiano Galeotto VI, que estuvo en el Caribe entre 1539 y 1554 más o menos. Entonces tenemos una variedad de fuentes, pero no tenemos el punto de vista del nativo. Tenemos la documentación española para reconstruirlo. Bueno, podemos tener relatos, algunas narraciones del conjunto oral, pero es allí en donde nos falla esa visión. El debate ha sido bueno porque ha sido muy interesante. Para el mundo Gorman, por ejemplo, el continente América es una invención realmente del pensamiento occidental. Por ello, lo que propone Edmundo O'Gorman es que no tenemos que reconstruir la historia del descubrimiento de América, sino la idea de que América haya sido descubierta, porque América no existe en el proyecto de Colón. América es imprevista e imprevisible en la noción del mundo que tiene Colón. El almirante está convencido de hallarse en una península de Asia y no en una de las islas del Caribe. Cuando encuentran Coquibacoa y encuentran el continente sudamericano, por poner ese ejemplo, las capitulaciones que se otorgan hablan de ínsula. Le da Ojeda, usted gobierna la ínsula de Coquibacoa, y se pensaba que el lago de Maracaibo era un estrecho que atravesaba esa isla y permitía salir a Zipango, hacia Asia. Entonces miren las nociones geográficas tan interesantes, y las capitulaciones sobre tierras continentales se dan como si fuesen islas por el desconocimiento geográfico. El debate sigue. A mí me encanta algo que va a ser clave, y es la forma en que ambos, de ambos lados, construían la humanidad del otro. Los españoles tenían dudas de si los indígenas tenían alma. Y eso organizó un debate filosófico inmenso, promovido por el padre Las Casas, Ginés de Sepúlveda, pero ese debate lo hacen desde la filosofía y lo hacen desde la ciencia jurídica. Es decir,
los españoles estaban debatiendo desde las ciencias sociales si los amerindios tenían un alma o si se trataba simplemente de animales. Los indígenas nunca dudaron que los europeos tenían un alma y eran humanos, jamás. La duda que tenían es que eran mortales, si eran mortales o no. Entonces, ¿qué hacían los indígenas? Cuando capturaban a los soldados españoles, para ver si eran mortales, los ahogaban. Y luego se daban cuenta, si sobrevivían a la inmersión, que efectivamente eran mortales porque se ahogaban. Entonces, lo que esto quiere decir es que mientras los europeos apelaron a las ciencias sociales para dilucidar su interés sobre la humanidad indígena, los indígenas apelaron a las ciencias naturales para ver si los europeos eran mortales. Doctor Wilder, dentro de ese proceso de indignación permanente y la hispanofilia crítica, usted ha dicho que se queda con la reflexión. Dentro de esa reflexión, ¿es necesario acaso que los pueblos indígenas del Ada Yala recuperen de más en más esa identidad, ya que estamos hablando, si no de un etnocidio, no sé si es real o no, continuo en la historia? Porque uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con nuestros pueblos originarios dentro de 100, 200, 300 años? Van a desaparecer. Es decir, dentro de ese proceso de reflexión, ¿qué piensa usted que es válido para que esos pueblos originarios no desaparezcan, sigan conservando su identidad y procuren permanecer en el tiempo y en el espacio y en el territorio? Sí, cuando hablo de la construcción del otro salvaje, no hablo de un proceso que ocurrió en el siglo XVI y se limitó al siglo XVI. Sigue ocurriendo. Los desafíos que hay ahora son otros. Los desafíos que tenemos en este momento corresponden a grandes proyectos multinacionales, grandes proyectos de un capitalismo desregulado que ve en los territorios indígenas reservorios de recursos extractivos. Pero además, los medios contribuyen mucho a la imagen y a la construcción de ese otro salvaje. Ya no se requieren ejércitos pacificadores para debilitar la posición negociadora o el control que sobre su territorio puede tener un pueblo indígena. No, hay que ver cómo en los medios colombianos, mi país, que voy a citar ese ejemplo, el indígena sigue siendo visto como el otro salvaje que posee unas formas de organización social, unas concesiones del parentesco, unas concesiones del territorio atrasadas, que son obstáculos para el desarrollo, y pongo la palabra desarrollo entre comillas porque es un ideario, un hijo de Occidente y de la razón, y no un ideario universal. Los pueblos indígenas tienen más una noción de bienestar. Pero también desde la no valoración del conocimiento indígena tenemos otra construcción del otro salvaje. Las concesiones indígenas son vistas como concepciones del mundo como subalternas, como supersticiones. Los mitos son vistos como hermosas narraciones estéticas para alegrar a los niños, y resulta que no. Los pueblos indígenas tienen auténticas ontologías y las diferencias con ellos son ontológicas, es decir, de cómo representar, organizar y entender el mundo. Voy a poner un ejemplo. La ciencia occidental percibe el universo a través de la metáfora del reloj de cuerda. Quiero entender un huracán o un eclipse, pues yo tomo el fenómeno, lo descompongo, encuentro los tornillos, las ruedas, las poleas, todo lo que mueve el reloj de cuerda, y una vez que lo entiendo digo, esto funciona así. En el mundo indígena, todo es producto de la intencionalidad. Si hay un eclipse, es porque Cachí, en el mundo guayú, el Luna, peleó con su mujer, esta lo golpeó y él amaneció rojo. La gran pregunta en la ciencia indígena, en el conocimiento indígena, es quién y por qué. Todos los seres, incluidos los astros, la Tierra, los fenómenos climáticos, los agentes geofísicos, están dotados de intencionalidad, porque para algunos pueblos indígenas estos seres son personas. La personalidad no está ligada a lo humano. La personalidad en los mundos indígenas se extiende hacia los no humanos, se entiende hacia las plantas, hacia los animales, hacia los cerros, hacia la lluvia. Entonces son formas de entender el mundo distintas, que crean conflictos ontológicos que con frecuencia se manifiestan después en conflictos políticos. Profesor Wilder, en ese encuentro con la otra mitad de la humanidad,
ese primer encuentro que hubo, sobre todo en la parte de La Guajira, a día de hoy, se mantiene ese imaginario que usted comentaba de salvaje, de que no quiere el desarrollo, para poder justificar esa misma condición de extractivismo de los territorios. Totalmente, totalmente. Lo curioso es que la población criolla contribuye a esa noción y uno puede encontrar que la población criolla con mucha frecuencia mantiene viva la noción de lo indio como una construcción colonial. Entonces, uno puede ver que con frecuencia el conflicto, y eso se vio en la independencia, se da mucho más a veces entre la población criolla y la población indígena que entre europeos e indígenas. De alguna manera España reconoció a los pueblos indígenas como naciones, es decir, que tenían una organización social y política, una lengua, unas leyes propias, un sistema normativo, y eran un ente con el cual se podía hacer tratados, acuerdos como sujeto colectivo. Lo que el criollo trae con la república es la noción de individuo, un individuo que tiene que asimilarse a una sola nación. La idea de que es una sola nación y que las repúblicas son una sola nación y que es un ideal y que el indígena se asimila al mercado, se asimila a la educación, tiene un destino que es convertirse en un ser urbano, un obrero o un campesino nacional también, pero se trata de eso y ahí hay un choque inmenso en eso. Pero a la vez lo indígena, la visión de lo indígena no sirvió mucho para poder en la lucha por la independencia activarlo. El criollo activa la imagen del indígena. Entonces se manipula, por ejemplo, el etnocidio de la conquista. Por ejemplo, se manipula mucho y de acuerdo, uno puede verlo en las proclamas del siglo XIX, en el cual se habla de las grandes culturas indígenas, de los incas, de los aztecas, de todo eso. Hay una obra maravillosa de un antropólogo colombiano, Karl Langer, que se llama Los herederos del pasado. Y eso dice que una de las pruebas de la vigencia de lo indígena actual y de su pasado es que se activa en los momentos políticamente pertinentes, cuando el criollo percibe una amenaza externa. Entonces, el criollo siempre imagina la historia desde el siglo XVI como la repetición de una crisis en las cuales él siempre es la víctima y otro, rara vez él es el victimario. Entonces, cuando tenemos un conflicto con los europeos, el criollo latinoamericano ve al europeo como victimario. Cuando tiene un conflicto interno en su territorio con visión de desarrollo, ve al indígena como victimario. Y siempre está elidiendo en una ambigüedad esa situación y olvida que él también tiene conflictos muy fuertes, que es lo que se le reclama a López Obrador. ¿Cuál es su actitud hacia los pueblos indígenas de México? ¿Qué medidas ha tomado? Que se toma la autoridad de reclamarle al rey de España algo que ocurrió hace siglos, mientras que él los comete actualmente y lo han cometido otros gobernantes, no solo él en México. Doctor Wilder, desde esa reflexión que usted plantea, ¿qué hacer, por ejemplo, desde los entes estatales y tomando el ejemplo que usted acaba de mencionar de López Obrador en México para no cometer esos mismos errores para el caso que nos ocupa de Colombia? ¿Cuáles son esas recomendaciones desde lo estatal, pero también desde la sociedad propia indígena y desde la sociedad criolla para evitar eso que usted está planteando? Colombia es uno de los países que más avanzó en materia de protección constitucional desde 1991. Nuestra constitución y nuestra legislación tiene una serie de disposiciones que protegen el derecho a la tierra y a la diversidad de los pueblos indígenas de Colombia, a tener una organización social y política propia, a gobernar sus territorios. Dolorosamente, muchos desarrollos legislativos de esta constitución no han sido aprobados por el Congreso. Se han quedado a veces como una mera enunciación retórica. En otros casos, las Cortes Constitucionales se han movilizado y se han pronunciado en favor del cumplimiento de esos derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Lo que encontramos es que aquí hay una noción de desarrollo, en primer lugar, que ya mencionaba, que se opone a veces a la noción de bienestar de los pueblos indígenas. Y un capitalismo desregulado no habla de derechos cuando estos proyectos llegan hasta allá.
yo creo que se requiere, en primer lugar, la aplicación real de la Constitución de Colombia y de las normas y tratados internacionales que el país ha firmado que favorecen a los indígenas, especialmente en temas de consulta previa, el desarrollo de artículos como el del ordenamiento territorial y la creación de las entidades territoriales indígenas que favorecen ese autogobierno, la aplicación de la doble nacionalidad para los grupos indígenas que habitan territorio fronterizo, como es el caso del pueblo Wayuu y otros pueblos indígenas, y también en la educación, el reconocimiento de las ontologías y epistemologías indígenas. Hay un conocimiento indígena. La Misión de Sabios 2019, que recientemente cumplió su papel en Colombia, declaró que el conocimiento se compone de la ciencia occidental, el conocimiento indígena, las artes, la cultura. Es decir, dio una concepción muy amplia, muy liberal para el respeto a estas visiones, a estas ontologías y epistemologías indígenas, que estos conocimientos han coexistido, no son opuestos. Los conocimientos indígenas no se oponen ni a la ciencia occidental, sino que la enriquecen. Son construidos histórica y geográficamente, son construidos en el tiempo, y eso nos ayuda a tener una pluralidad de herramientas y de visiones para interpretar los distintos universos. Doctor, con la venia de Víctor, siguiendo esa línea, vemos que el Estado, usted lo acaba de mencionar, cosas que están en la Constitución, situaciones que están en la ley, pero es que vemos que el Estado de pronto no se ha ocupado de sus hijos, en este caso de los pueblos ancestrales. Está el caso de La Guajira, que no podemos tapar el sol con la mano en el tema de la muerte de miles de niños indígenas Wayuu, e incluso solamente se habla de los niños indígenas Wayuu, pero sabemos que también están los de la tercera edad, están las mujeres, es decir, todo un proceso de abandono. ¿Es que acaso allí en Colombia ese papel que le toca al Estado de ayudar, de proteger, de cuidar sus hijos, que también son los pueblos ancestrales, no está cumpliendo ese papel? Hay algo. Yo creo que no hay un abandono del Estado. El Estado ha hecho una presencia permanente en los pueblos indígenas a través de su peor cara. Y usted lo puede ver en bases militares, lo puede ver en una presencia armada. Entonces, lo que ha habido es un recorte grande de la autonomía de los pueblos indígenas. Si uno mira a los Wayuu en el siglo XVIII y XIX, los ve comerciando con Jamaica, con los cayos franceses, con Curazao, y uno ve una península que es casi una isla, con una serie de circuitos económicos y culturales en el Caribe que permitieron una relativa prosperidad de los indígenas de entonces, que se mantuvo hasta de algún momento finales del siglo XIX. Pero luego, en la medida en que el Estado-Nación se proyecta, le cierra los puertos a estos pueblos, les quita sus conexiones demográficas, sus visiones transimperiales, y los considera un pueblo mediterráneo en un desierto, es cuando empieza a haber una crisis en la economía tradicional. Una de las armas para resolver esto también es el tema de la economía, el tema de la reactivación de puertos, el tema de autonomía y de autogobierno, para que estos pueblos indígenas tampoco se conviertan en sujetos de una visión asistencialista que ha hecho mucho daño, y en el cual le quita capacidad de agencia, voluntad, intencionalidad a estos pueblos que son sujetos históricos con plena conciencia de ser. Profesor, usted mencionaba una cosa interesante hace rato, si lo voy a retomar ahora con el tema este del quita autonomía a los pueblos indígenas y con ello todo ese trasegar económico que tenían ya entre comunidades. Usted mencionaba marítimos antes, en este caso el pueblo Wayuu, y pasó a ser pastor, ¿no? De alguna manera usted lo reflejaba antes, si no me corrige. Y en ese marco de colocarlos en un encierro económico, está la mina del Cerrejón en La Guajira. Un punto importante para el tema de cómo se maneja el tema del territorio también, ¿no? Pues también es clave, la autonomía va implícita en eso. Y en ese marco, la otra cuestión es, siendo que el pueblo Wayuu, y luego lo llevo también con lo siguiente, si el pueblo Wayuu es consciente, lógicamente conoce toda esta situación de ese, no la presencia estatal, porque usted lo represa bien, hay militares, hay bases militares, es el recorte de la autonomía. Si el pueblo Wayuu o los pueblos indígenas son conscientes de que eso lo hacen las élites,
¿por qué, por ejemplo, desde la academia, cómo se puede percibir que lo sigan gobernando las mismas élites? Eso es uno. Me voy al caso de Bolivia, un pueblo mayoritariamente quechua, aymara, indígena. Gana Evo Morales, las elecciones, se mantiene en el poder, pero se le da la espalda de alguna manera. Usted me corrige también políticamente desde la academia. ¿Cómo se visiona eso? Los dos ámbitos, Colombia, Guajira, Bolivia. Bueno, esa es una pregunta muy válida y es una pregunta que me he hecho en muchas oportunidades. Voy a poner un ejemplo claro y contundente. Siendo el pueblo más numeroso de Colombia y el pueblo más numeroso de Venezuela, los guayú jamás han presentado o han podido alcanzar una curul en el Senado en la circunscripción especial indígena. Sería fácil, podrían tener las dos con facilidad. Como se trata de un pueblo que no tiene una unidad política o la organización política se basa solo en la familiaridad, en la consanguinidad, entonces más allá de la familia se tiene prestigio más que influencia política, por lo que son presa muy fácil de las élites locales que se han mantenido desde el inicio de la República y cuya visión del bienestar generalmente no incluye a la población indígena más allá del asistencialismo y más allá del respaldo a su autonomía y a una visión propia sobre hacia dónde marchar en su futuro. Ese es un caso que a mí me parece fundamental. Y bueno, lo de Evo, muy interesante, lo de Evo, el que llegase un indígena a la presidencia, nos parece loable. Los indicadores económicos de Bolivia y muchas conquistas en materia de alfabetización durante su gobierno son también ejemplares. Pero hay algo en lo que no puedo estar de acuerdo con Evo, en el intento de perpetuarse eternamente en el poder. Eso realmente no es posible. Hay que también tener un compromiso con la democracia, tener un proyecto que no gire alrededor de una sola persona. Puede haber muchos otros elementos de ese pueblo indígena, de esos cuadros, que puedan reemplazarlo y participar en el juego democrático. Entonces es ahí en donde guarda una distancia, no con su obra, con su legado, no con el papel que cumplió y el mensaje tan estimulante que le dio a muchos pueblos indígenas de América Latina, pero cuando incurrió en ese error, indudablemente tuvo un alto costo para él y para la democracia misma en Bolivia, que se sigue pagando hasta ahora. Doctor Wilder, en seguimiento a esa visión de reflexión que usted hace, ¿cuál es el camino que a su visión deberían seguir los pueblos ancestrales para el caso concreto de Colombia, para recuperar territorio, memoria, economía, cultura, etcétera? ¿Cuál sería, a su criterio de académico, de antropólogo, ese camino que deberían seguir los pueblos ancestrales nuestros? Es un camino alrededor de los derechos y alrededor del conocimiento. Alrededor de sus derechos porque tenemos las herramientas constitucionales y legales para defenderlas, para movilizarnos en la defensa de esos derechos, en el cumplimiento de lo estipulado en la Constitución. De hecho, los pueblos indígenas tienen una minga en estos días en Colombia, se está preparando. Y por otro lado, en el tema del conocimiento requerimos dos movimientos. Uno hacia adentro, en la valoración propia de las epistemologías y las ontologías indígenas. Yo me reuní con palabreros guayú en febrero de este año y nos pusimos a hablar acerca de los fundamentos axiológicos que rigen las normas guayú, su noción de que existió una humanidad universal, que esa humanidad universal a la cual pertenecían los astros, las plantas y los vegetales, se transformó en la diferenciación morfológica que hoy tienen los seres. Este tipo de nociones de tiempo que tienen los indígenas, ese tipo de nociones del ser que los indígenas tienen son de una utilidad maravillosa y una concepción sofisticada. Si perdemos esos conocimientos, si no se transmiten intergeneracionalmente, esto indudablemente va a perder una pérdida de capacidad, de esa capacidad que tuvieron los antepasados guayú para reaccionar frente a un universo social, económico y político cambiante, que sí tuvieron esas pasadas generaciones. Y lo otro es hacia afuera. El debate por la construcción del otro salvaje no se da solo
desde el exterior, desde la sociedad nacional, medios de comunicación o grandes empresas. También se da adentro. Yo he escuchado a indígenas justificar el que el sistema normativo wayuu, por ejemplo, no tenga autonomía para gobernar ciertos temas. Yo he escuchado a jóvenes wayuu que no conocen la institución del matrimonio wayuu y por una influencia de algunas concepciones extremas del feminismo, no de todo, al cual yo respeto mucho. De hecho, los wayuu son un pueblo que gira alrededor de la mujer, un pueblo que se rige por la matrifiliación, hacerles ver de que lo que es la valoración de los seres humanos, de hombres y de mujeres, se confunde con el costo, el precio, que es una concepción distinta que está en el mundo del capitalismo y que no tiene nada que ver. Valoración de la persona con precio de los seres humanos, que son cosas radicalmente distintas. Entonces, se requiere una pedagogía interior, intergeneracional, y se requiere también un esfuerzo hacia afuera en la valoración del conocimiento indígena. Es curioso que los grandes científicos del mundo, y uno lo ve con todo el tema ambiental, de cambio climático, le han advertido a la humanidad que los indígenas tienen razón, que los cambios que señalan los pueblos indígenas coinciden perfectamente con las informaciones alarmantes de extinción de especies que están presentando los estudios ambientales más recientes, lo han dicho agencias internacionales. Entonces sí hay un encuentro en el tema del conocimiento, el tema es la valoración que tengamos tanto internamente como en relación con el otro acerca de ese conocimiento. Finalmente, doctor Wilder Guerra Curbelo, ¿cuáles serían para usted las conclusiones de ese encuentro con la otra mitad de la humanidad para esta fecha? Mi conclusión es que gran parte de lo que ocurrió con la conquista, con ese encuentro violento que lo fue y que no podemos quitarle el carácter violento y los efectos que tuvo a nivel demográfico en las poblaciones indígenas de tierras y de todo, finalmente lo que Europa y especialmente España tuvieron fue una capacidad de nominar. Los pueblos indígenas llamaban a este territorio Abya-Yala, como el caso de los Tules, pero también los pueblos del sur, los peruanos, los que lo llamaban Tihuantisuyo. Entonces, aquí hay un tema, se llama América, y hubo una posibilidad de nominar. Entonces, la idea de América funciona es con el poder de enunciación que tenían este tipo de naciones como España, Portugal, Inglaterra. Y lo otro que quiero decir además es que el indígena siempre conservó en sus mitos y conserva un lugar para el otro. ¿Qué es ser civilizado frente a esa oposición que se dio en la literatura latinoamericana del siglo XIX entre oposición, civilización o barbarie? La civilización era Europa y la barbarie eran los indígenas. Es que Svetan Todorov, uno de los grandes pensadores de Occidente, decía que civilizado no es aquella sociedad que tiene el poder tecnológico, demográfico y militar más grande que el otro. Si eso fuera así, la Alemania nazi fuera civilizada. Civilizado es aquel que reconoce la humanidad del otro. Y los pueblos amerindios siempre le han dado un lugar, incluso en sus mitos, a ese otro. Llámese Bochica, Quetzalcóatl, el otro. Los mitos wayuu recogen a los europeos y están en los mitos, de manera que eso es ser civilizado. Y lo otro que quiero decir, quiero terminar con una pensamiento de Lévi-Strauss, ese famoso etnólogo, que decía la mayor importancia del 12 de octubre de 1492 es que la humanidad del viejo mundo, ese mundo de Europa, Asia y África, que se creía única y entera, se vio de un día para otro frente a la evidencia rica y diversa del género humano y descubrió que ella no era más que una mitad de la humanidad universal. Doctor Wilder Guerra Curbelo, desde Barranquilla, Colombia, al norte de Sudamérica, usted como antropólogo, doctor y exdirector del Observatorio del Caribe Colombiano, Premio Nacional de Cultura en el área de antropología, miembro de la Misión Internacional de Sabios, de la Comisión de Honor del Bicentenario, para nosotros ha sido un honor, un gran placer aprender de usted y de todo ese conocimiento, y de verdad que quedamos en deuda para una próxima emisión, para un próximo programa, para seguir aprendiendo, seguir enseñando y seguir llevando esa palabra
como decimos en Wayuu, caminando la palabra para enseñar y rescatar toda nuestra cultura, nuestras tradiciones. Gracias, Eliezer, gracias, Víctor, gracias, Amaya, a todos por invitarme. Siempre estaría a sus órdenes. Un placer, un honor. Bueno, a toda la teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Euskal Herria en Bilbao, le damos los agradecimientos y continuaremos en 10 minutos con nuestro siguiente invitado.